nos habla de la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Repita conmigo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabamos el nombre del Señor. Una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Dios eterno, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Estamos conscientes que estamos en tu presencia, Señor, pero también estamos dispuestos a recibir aún más de ti. Creemos en el poder supremo, en el poder, Señor, que viene de lo alto a través del Espíritu Santo. Y hoy la iglesia se ha congregado para adorarte, para alabarte, pero también para recibir de tu presencia. Satúranos, Señor. Que esta palabra, Señor, para la cual fue diseñada, dice que no volverá vacía. Yo te ruego que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sea tu presencia en todo momento. Usa nuestras vidas, Señor. Retiramos nuestra humanidad y que sea tu presencia, tu voz, Señor, tu voluntad, Señor, transmitida en esta hora a tu pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, satúranos y llénanos de tu presencia, y que esta palabra sea como un fresco bálsamo, un aliciente para poder continuar, y que la obra, Señor, que comenzaste, Señor, sabemos que un día la terminarás. Tu venida está próxima, está cerca. Te esperamos, Señor. Te esperamos, Padre, y podemos decir en esta hora: Maranata, Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar, amado hermano, su lugar? De acuerdo al tema que se nos proporcionaba, hermanos, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo impulsando a la iglesia. Decía, ¿verdad?, hace un momento que 12 años para ustedes no ha sido fácil, porque nosotros también que pastoreamos podemos ver que año tras año no es fácil, pero lo que sí, hermanos, está con nosotros es la fidelidad de Dios, y es por eso que la iglesia avanza, es por eso que la iglesia, hermanos, sigue militando, es por eso que la iglesia no se detiene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, está con la iglesia. El Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo impulsa. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla el propósito por el cual el Señor la estableció en esta tierra. Así que la iglesia, hermanos, sabemos que tiene funciones o responsabilidades primordiales, por decirlas así, como cuerpo de Cristo, como pueblo del Señor, y tales, hermanos, como provocar y proyectar la gloria de Dios, hermanos, en el mundo. Sabemos que la gran comisión la debemos de cumplir de manera integral, y hay, hermanos, 3 áreas muy importantes que vamos a analizar en esta preciosa hora. Y veremos, hermanos, cómo la obra, cómo el poder del Espíritu Santo impulsa a la iglesia para lograrlo. Nosotros no podemos en nuestras capacidades, nosotros no podemos en nuestras habilidades, porque somos dependientes del poder que viene de lo alto, del poder que emana, hermanos, sí, del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, la misma presencia, hermanos, de nuestro Señor. Por eso vamos, hermanos, a analizar o a ver, ¿sí?, esta obra perfecta, esta obra del Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nos ayuda a desarrollar? ¿Cómo nos ayuda a desempeñar tareas importantes en la obra del Señor? Así que en esta hora, hermanos, vamos a ver, en primer lugar, el Espíritu Santo cómo nos impulsa ¿a qué? A preservar la unidad integral. Quiero ir, hermanos, a la palabra del Señor. Ahí donde estamos, hermanos, abra su Biblia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y aquí, hermanos, vemos algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a analizar cómo el Espíritu Santo, escuche, nos impulsa a preservar la unidad integral.
Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de unidad, habla de unanimidad, de estar juntos, Pero cuando habla de integrar, hermanos, se está refiriendo a que es todo completo, es decir, que no le falta nada. Y cuando la Biblia, hermanos, o nuestro tema disertar en esta hora, habla que el Espíritu Santo impulsa, entonces, hermanos, esto quiere decir que impulsar es algo que nos pone en movimiento, es algo que produce, es algo que estimula, es algo, hermanos, que nos llena de fuerza y nos llena de poder. En otras palabras, hermanos, por decir así, ya entrelazamos, ya unimos todos estos conceptos, entonces entendemos que el Espíritu Santo, hermanos, sí nos hace permanecer en unidad. Podemos estar juntos, no nos falta nada, porque tenemos la plenitud de Cristo obrando en nuestras vidas. Y el mismo Espíritu Santo produce el querer como el hacer, su perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, la palabra del Señor, ahí donde mencionaba Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47, le voy a dar, hermanos, lectura. Dice, hermanos, la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que, hermanos, la unidad integral es básica. Si nosotros como creyentes, como iglesia, no hemos entendido este concepto, sin duda nosotros no lograremos avanzar. Pero gracias a Dios, amado hermano, que es el Espíritu Santo el que toma el control de la iglesia. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien toma el control, el que nos dirige. Si nosotros no sabemos la dirección, el Espíritu Santo nos enfoca. El Espíritu Santo nos redirecciona. Si nosotros nos quisiéramos ir, hermanos, por la tangente, si nosotros nos quisiéramos ir por el lado opuesto, ¿por qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece, hermanos, al Señor. Así que cuando habla de unidad, estamos, hermanos, podemos interpretarlo o verlo de esta manera. Es una integración, ¿sí? Es algo, hermanos, que está bien unido, que está bien, hermanos, fortalecido. Es decir, vamos a poder emplear o manejar, hermanos, el concepto de la palabra coyuntura. Y nosotros conocemos nuestro cuerpo, cada hueso, hermanos, cada articulación, como, hermanos, se une de cierta manera. O sea, las coyunturas, sabemos, ¿verdad?, de que conocemos nuestro sistema, nuestro organismo, ¿verdad?, humano, por decir así. Y no todo va pegado así directamente, si no estuviéramos todos tiesos, todos rígidos, ¿sí?, sino que se compone de articulaciones. Una, hermanos, coyuntura es alguna articulación que produce movilidad para que un hueso pueda mover a otro hueso. Y mire, hermanos, si nosotros también lo vemos de esta manera, para construir un edificio grande, por decir así, ¿qué se requiere? Se requiere por poner buenos cimientos. Grande es el edificio, grandes cimientos tiene que llevar. Pues la vida cristiana, hermanos, es así. Nosotros tenemos como base fundamental la palabra del Señor. Tenemos como base fundamental la presencia del Dios mismo. Tenemos, amado hermano, sí, una estructura soberana, una estructura, hermanos, que dice Pablo que el edificio bien coordinado va creciendo, hermanos, y de esta manera que alcanza el crecimiento integral. De la misma manera, hermanos, de la misma manera espiritual, hoy toda la iglesia tenemos que aprender a unirnos. ¿Para qué, hermanos? Para procurar el bienestar y el crecimiento ¿de qué? Del templo espiritual de Dios. Nosotros somos el templo espiritual, hermanos, del Señor.
Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, sí, debe de buscar el crecimiento integral. Pero también, hermanos, debemos también entender que la familia, que la iglesia, perdón, es la familia ¿de quién? De Dios. Nosotros, hermanos, somos la familia de Dios. Sin duda, todos los creyentes, hermanos, presentes, todos los creyentes que han creído en el Evangelio, en la palabra de verdad, somos hermanas y hermanos del mismo Padre. Eso, hermanos, no nos queda la menor duda. Pero hemos sido injertados, ¿cómo? De una manera espiritual en un cuerpo donde la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Unidos, hermanos, más que nada, si lo vemos así, estamos, hermanos, unidos por un vínculo. Un vínculo. ¿Cuál es el vínculo, hermanos? Es la unión que Jesucristo hizo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Nos unió porque el pecado nos separaba y nos unió, hermanos, nuevamente en una comunión con Dios. Pero ahora ese vínculo, hermanos, que nos une con Dios es el Espíritu Santo. No se separa de la presencia del Señor. Qué hermoso ahorita que adorábamos, que glorificábamos. Y no se necesita mucho, vuelvo a repetir, sino que se necesita disposición en el corazón. Y cada uno de los que estamos aquí sentimos el mover, la presencia, el toque divino de aquel que cambia, que transforma todo nuestro entorno, toda nuestra tristeza, hermanos, y nos enfoca a una adoración correcta hacia el Padre Celestial. Así que somos llamados como cuerpo de Cristo, hermanos, a una misma mente, a un mismo corazón. Ya que la iglesia, hermanos, es una institución divina. Esto usted y yo lo sabemos, hermanos, a la perfección. Esto no es alguien que se le ocurrió, voy a levantar una iglesia. No, hermano. Esto estuvo en el corazón de Dios desde un principio. Por algo, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, él, hermanos, hace una mención. Él, hermanos, le dice algo a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Es por eso que la iglesia se sostiene. Mientras la iglesia, hermanos, busca el crecimiento espiritual, mientras la iglesia busca el crecimiento integral, mira, hermanos, se pueden levantar las circunstancias más difíciles. Y hablo como pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque también pastoreamos una iglesia. Que, por cierto, saludos, Dios bendiga a la iglesia Betel, y también está orando por nosotros en esta hora. Pero le voy a decir algo, podemos ver muchas situaciones adversas que golpean la iglesia, que tratan, hermanos, de derribar el ministerio, que tratan, hermanos, de meterse. Pero le voy a decir algo, mientras la iglesia está bien unida, la iglesia, hermanos, cada quien, ¿verdad?, con sus coyunturas espirituales, busca la edificación, busca el crecimiento integral, hermanos, el enemigo de nuestras almas no puede prevalecer, porque la iglesia está comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda, la iglesia, por eso tomo estos pasajes, o este pasaje, hermanos, del libro de los Hechos, porque la iglesia primitiva es y será siempre el modelo, hermanos, a seguir. ¿En cuestión a qué? En cuestión a la unidad integral, en cuestión, hermanos, a la unidad de la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos ver todo el libro de los Hechos, cómo la ponía en constante movimiento. Había ataque, ellos se levantaban, glorificaban a Dios, oraban, y el lugar, hermanos, donde oraban, temblaban, y eran llenos del Espíritu Santo para seguir adelante. ¿Qué es lo que los mantenía activos? El poder del Espíritu Santo, pero también la unidad a las cuales ellos se disponían para servir al Señor. Mira, hermano, si hay algo que puede tumbar a una iglesia, yo lo he visto así porque lo hemos vivido, es cuando no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Es cuando cada quien busca su propio crecimiento, es cuando cada quien ve su propio provecho, su propio porvenir. Sin embargo, hermanos, nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros, hermanos, pertenecemos a un cuerpo, hermanos, sí, un cuerpo espiritual, el cual, hermanos, sabemos que Cristo pues hizo misericordia, porque sí es cierto, afuera hay mejores que nosotros, que deberían de estar aquí, pero, hermanos, Dios fue bueno, es bueno, y estamos por gracia y por pura misericordia. Ahora somos llamados a perseverar y a preservar la unidad, hermanos, a la cual todos nosotros fuimos llamados. Ahora, debemos, hermanos, de entender
que el Espíritu Santo a la iglesia primitiva la ponía en movimiento. Esa iglesia no estaba estática, esa iglesia no se detenía, esa iglesia, hermanos, iba, predicaba, anunciaba el evangelio, habían obra y no se conformaban ahí. Iban, hermanos, iban, ¿qué? Por eso el evangelio se iba desarrollando. Por eso la palabra del Señor crecía. Dice que se multiplicaba, hermanos, en aquellos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendieron, ¿sí? Que el amor de Dios había sido derramado en sus corazones. Aunque implícitamente la palabra amor, si usted la busca en la teología lucana, no viene, no aparece. En Lucas, en Hechos no aparece. Pero, hermanos, vemos la unidad. O sea, el resultado del amor es la unidad que ellos guardaban. Es la unidad, hermanos, que ellos seguían, hermanos, de cierta forma. Y hasta el día de hoy, hermanos, esa unidad es y sigue siendo y seguirá siendo la fuente del poder. Unánimes juntos, Nadie de nosotros se puede separar. Podemos tener, hermanos, diferente carácter, pero el pensamiento es el mismo. Nos une una sola fe, un mismo bautismo y un mismo Señor. Así que esa es la iglesia, hermanos, que el Señor formó. Por eso el Señor, en los textos que leíamos, capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo del 4 al 8, y les manda que, o les dice, si les manda decir, no se vayan, es decir, unidos, estén juntos, porque la unidad, hermanos, para ellos fue un condicionante. ¿Para qué? Para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Nos maravillamos, hermanos, porque la palabra del Señor siempre, ¿verdad?, nos va a traer claridad del pensamiento. Ellos tenían una unidad integral y lo vemos, hermanos, ¿por qué? Porque en los textos que leíamos, hermanos, de Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante, dice la Escritura que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy vemos, lamentablemente, yo no estoy de acuerdo en lo que predicamos. Esto no me gustó. Esto, hermanos, predicamos la palabra de Dios. Predicamos lo que el Señor nos manda. No predicamos falacias. No predicamos, hermanos, chistes, no predicamos cuentos, predicamos realidades, que Cristo sana, salva, bautiza y Él viene pronto, aleluya. Es decir, hermanos, cuando dice el escritor de los Hechos, que es Lucas, él, hermanos, resalta esto. Y nosotros a veces lo leemos de una manera somera, de una manera ligera, pero si nosotros ahondáramos, hermanos, si nosotros obedeciéramos a esto, hermanos, tendríamos resultados impresionantes. Guardar la unidad, hermanos, no es de los tiempos pasados, sigue siendo tiempos presentes. Hoy más que nunca, la iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita estar en un mismo corazón, en un mismo pensamiento, como ahorita, que nos unimos en adoración y la presencia del Espíritu Santo se manifestó, se dejó sentir. Y si volvemos, hermanos, a unirnos en esa adoración, no dudamos que Él lo vuelva a hacer una y otra vez. Bendito sea nuestro Dios. Es decir, hermanos, cuando dice Lucas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina, sabemos, hermanos, que era la enseñanza apostólica, la que ellos transmitían. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso nosotros les enseñamos, eso nosotros les predicamos, porque ellos habían sido testigos oculares. Nadie se los había contado, ellos lo habían visto de cerca, habían visto los milagros, habían visto el caminar con Cristo, habían visto, hermanos, su muerte, pero también vieron la resurrección, vieron la tumba vacía, vieron la ascensión, hermanos, del Señor Jesucristo al cielo. Y miren, hermano, es algo impresionante. Por lo tanto, eso a ellos les mantenía firmes para predicar, hermanos, las verdades bíblicas, porque ellos decían, lo vimos. Nadie nos lo contó, nosotros lo vimos las manifestaciones gloriosas. Por eso Juan en su carta, en su evangelio, en el capítulo 1 dice, y nosotros vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios, habitó entre nosotros. Y lo dice, hermanos, con una expresión teológica que habla de un conocimiento. Él conoció a Dios. Él conoció a Dios porque vio, hermanos, a Jesús. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Celestial. Amén. Entonces, lo que ellos predicaban era, hermanos, una verdad. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, de que esto es verdad. Nosotros no lo vimos. Nosotros no estuvimos presentes.
Pero si hay alguien que nos ha convencido, hermanos, si hay alguien que nos ha presentado la verdad y quitado el velo, es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una mente espiritual, porque dice Pablo que la mente carnal, hermanos, la mente natural, no puede discernir las cosas que son de Dios. Y nosotros sí la podemos entender, porque el Espíritu Santo nos ha revelado, nos sigue y nos seguirá revelando quién es Dios para nuestras vidas, el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Por eso la Escritura nos anima a perseverar, la Escritura nos anima a permanecer, porque no lo vimos, pero lo creímos. Tenemos la experiencia gloriosa que nadie nos puede arrebatar, porque esto no es algo místico, es algo glorioso. La presencia del Espíritu Santo es real, gemimos ante su presencia, lloramos, hermanos, ante su presencia, porque no lo vemos, pero sabemos que Él está aquí, que Él, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas, que Él mora, hermanos, dentro, está en nosotros. Así que dice, hermanos, Lucas, que también perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, hermanos, se veían como una familia. Hermanos, tenemos familia de sangre o familia de carne, por decir así, pero esta es nuestra familia. Pertenecemos a la familia de Cristo, y eso es algo maravilloso. Nosotros a veces vemos, ¿verdad?, que hay personas naturales que se jactan por cierto apellido. Yo soy de la familia de allá, yo pertenezco allá, esta familia, o sea, y porque pues son conocidos quizás por el apellido, porque han alcanzado un logro, porque material o económicamente son personas entre comillas importantes, pero nosotros pertenecemos a la familia del Dios Altísimo. Nosotros somos privilegiados, hermanos, de pertenecer, ¿sí?, a la familia del Señor. Lo más hermoso, hermanos, es que se ayudaban. Mire, la unidad es lo que produce el ayudarse mutuamente. ¿Sí? El ver la necesidad de otro me tiene que doler. ¿Por qué, hermanos? Porque es mi hermano, porque pertenece al cuerpo. Viéndolo, graficándolo, hermanos, de esta manera, nos pegamos en la uña del pie, hermanos, todo se simbra y hasta le punza uno a la coronilla de la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que sucedió abajo se siente, hermanos, hasta acá arriba. Y eso, hermanos, es lo que trata de decirnos Dios a través del Espíritu Santo, a través de Lucas, que somos una familia y que nos debemos de qué preocupar. La iglesia no se tiene que dividir en ningún pensamiento, la iglesia tiene que estar unida, hermanos. Sabemos de que tenemos diferentes tipos de carácter, tenemos, hermanos, podemos tener diferentes pensamientos e ideas, pero les voy a decir algo, espiritualmente, ¿sí? La unidad, hermanos, el Espíritu Santo tiene poder, Dios tiene poder, pero en la unidad nosotros somos las que la fomentamos. Nosotros somos los iniciadores de la unidad. Usted guarde su unidad, el hermano que continúe guarde su unidad, y todos guardando la unidad, sin duda, hermanos, seremos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también dice Lucas que perseveraban en el partimiento del pan. Escuchaba hace un momento que hoy tienen, hermanos, ministración de la Santa Cena. Es decir, todos participaban. Es triste cuando, ay, ¿a poco era Santa Cena? Ay, se me olvidó. Ay, hermanos, y si se da cuenta, ya no participamos. Y está sucediendo algo. Humanamente no lo vemos, pero espiritualmente, hermanos, hay una fractura. Espiritualmente hay una fisura. ¿Y sabe por qué? Gloria a Dios, porque usted está aquí. Porque usted sabe que más que venir, que va a venir una predicadora, que es el aniversario, que quizá pueda haber algo, usted y yo estamos aquí porque queremos participar del cuerpo de Cristo, porque conocemos el significado, porque conocemos el simbolismo, porque con ello anunciamos su muerte, pero también anunciamos su venida. Y es una manera, hermanos, de estar preparados, porque si el Señor viniera hoy, hermanos, si al Señor le placiera que venir hoy, se imagina a cuántos de los que no vinieron, a cuántos de nosotros nos va a encontrar en otro lugar cuando debemos de estar aquí. Gloria a Dios, porque usted le da la importancia. Gloria a Dios, porque usted entiende el significado de lo que es el partimiento del pan, la comunión, hermanos, unos con otros. Ahora, dice también Lucas, da a entender que participaban en todas las actividades de la iglesia. Es triste, mire, 12 años, y quizá muchos ya no están, muchos se fueron porque no perseveraron,
porque no aguantan, porque de alguna otra manera, y mira hermano, a veces se nos meten pensamientos, somos carne, ¿sí? A veces decimos, no, porque no me consideran, no, porque no me toman en cuenta, no, porque yo ya estoy cansado, no valoran mi ministerio. Mira hermano, usted trabaja para el Señor y del Señor vendrá la recompensa. Manténgase firme, hermanos, y el Señor lo exaltará cuando fuese el tiempo. Nadie busque brillar, nadie busque destacar, hermanos, por sí mismo, porque el único que brilla, el único que resalta, el único que es digno de gloria, de adoración, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, en esto. Pero también Lucas resalta que perseveraban en las oraciones, perseveraban. Y la palabra, hermanos, cuando dice perseveraban en las oraciones, utiliza un lenguaje plural. Sabemos que todos debemos de cultivar nuestra vida espiritual, debemos de tener una comunión con Dios, debemos de tener lectura de la palabra, ayuno, orar, hermanos, oramos por los alimentos, oramos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, oramos cuando salimos, porque nuestra voluntad ya no es regida por nosotros mismos. Oramos porque somos dependientes ¿de quién? De Dios, de su voluntad y del Espíritu Santo. Por eso oramos en todo momento. Pero aquí Lucas dice que perseveraba, era plural, era toda la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque se esforzaban por guardar la unidad. Guardar la unidad no es fácil. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que da a entender Lucas? Que cada vez que había cultos de oración, estaban. Cada vez que había una actividad espiritual, estaban. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían la necesidad. Sabían todo lo que se movía. Y su deseo, hermanos, era que ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Estaban, hermanos, en todos los cultos, en todo lo que era referente a la oración. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ellos entendieron la palabra. Ellos entendieron, hermanos, que hay bendición cuando se guarda la unidad. Por eso el Salmo 133, que lo conocemos, lo recitamos de memoria, ¿sí? ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Qué nos dice? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo, ¿sí? Y empieza, hermanos, a describir como un aceite que desciende hasta la barba de Aarón, y baja hasta como el rocío de Hermón, ¿sí? Y al final te dice, porque es ahí donde envía y vida eterna. ¿Y saben por qué a veces no guardamos la unidad? Porque no hemos entendido este concepto. Unámonos. Servimos al mismo Dios. Adoremos a Dios. Yo siempre le digo a la iglesia, valore, ame la iglesia. Y no estoy diciendo que las cuatro paredes, gloria a Dios por los templos, ¿verdad? Por los edificios. Valore la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra familia. Porque tenemos aparte también un lugar material donde nosotros nos podemos congregar. No minimicemos las cosas, hermanos. ¿Qué va a haber? Ay, no voy porque va. Hasta los decimos, es que es nada más de oración. Oiga, pues con mayor razón vámonos porque es de oración. ¿Y ahora por qué no vas? No, porque pues ahí va a venir una predicadora. No, pues no. Ya me dice cuando vaya a hacer otra cosa. No, hermanos, esto no es un centro de diversión. Esto es un lugar de adoración. Venimos a adorar al que vive, al que reina, al que nos redimió del pecado, al que nos dio nueva vida, al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, el que ha preparado, hermanos, mansiones celestiales para usted y para mí. Amén. Por eso del 44 al 45 de Hechos capítulo 2 dice, fíjense cómo resalta, hermanos, aquí del 42 al 46, cómo resalta la unidad. La repite una y otra vez, porque la iglesia primitiva, repito, es y será, hermanos, un modelo, un ejemplo a seguir. Una iglesia que la movía, que la movilizaba el Espíritu Santo. Entonces Lucas dice, todos los que habían creído, ¿estaban qué? Estaban juntos, perseveraban unánimes. Es decir, hermanos, dice que perseveraron porque estaban sujetos a la autoridad apostólica. O sea, quiere decir que eran obedientes ¿a qué? A la voz de Dios. ¿Cuántos somos obedientes a la voz de Dios? No habla el hombre. Es Dios, hermanos, el que revela su voluntad a través de la palabra. Usa hombres y mujeres comunes y corrientes, pero el que habla es Dios, porque revela su voluntad a su pueblo a través de la bendita palabra del Señor. Entendemos que Dios desea en esta hora que Betel guarde la unidad a la cual fue llamada.
Entendemos, hermanos, que Dios tiene muchas bendiciones para Betel y las va a derramar si usted permanece en la unidad. Si otros no la guardan, le digo a la congregación, otros no la siguen, otros la quieren romper, otros se quieren separar, usted permanezca unido al cuerpo de Cristo. Porque Él dijo en San Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pertenecemos a un cuerpo, hermano, y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, por esta causa, ¿verdad? Por esta unidad integral, vemos, hermanos, que en Hechos 2:47, donde estamos, dice Lucas, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, sin matarnos tanto. Mientras la iglesia cumple, hace su función, obedece la voz de Dios y guarda la unidad, Él es el que trae. Él es el que trae a las almas, Él es el que trae, Él es el que añade, nadie se gana nada. Cristo se los ganó en la cruz del Calvario. Usted solamente guarde la unidad y lo demás lo hace el Señor. El crecimiento, sin duda, lo traerá el Señor. Ahora para nosotros, ¿qué es aplicable, hermanos, en cuestión a la palabra para estos tiempos? Bueno, Hebreos 13:7, yo considero que es un pasaje que nosotros, los miembros de la iglesia, no lo debemos ya saber. Ya debe de ser un himno universal para nuestras vidas. Debe de ser nuestro versículo favorito, porque habla en cuestión a la obediencia. Dice el escritor a los hebreos, obedecer a quienes. Ellos obedecían, hermanos, a los apóstoles. Los constituían, los consideraban como máxima autoridad, como puestos, hermanos, por Dios. Pero dice el escritor a los hebreos, obedeced a quién, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuentas al Señor. Así que, hermanos, glorifique a Dios en esta hora y podamos seguir el ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva, que hermanos, haciendo todas estas cosas, sí, ellos guardaban la unidad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, o sea, ustedes, están guardando la unidad? ¿Cuántos de ustedes están perseverando en esa unidad? Porque a veces decimos, amamos la iglesia. Yo amo mi iglesia. Hermano, estoy muy trillado por allá a escuchar. Amo a la iglesia, pero no se une. Ama a la iglesia, pero no va a los servicios. Ama a Dios, pero no se manifiesta cuando se le requiere. Hermanos, guardar la unidad, más que simples palabras, es demostrarnos con hechos que estamos y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Así que en segundo lugar, el Espíritu Santo, hermanos, nos impulsa. ¿A qué nos impulsa? Fíjense, Él nos impulsa a guardar la unidad, no obliga a nadie, nos impulsa. Y gloria a Dios, porque yo sé que usted y yo somos aquellas personas que se esfuerzan por guardar la unidad, porque amamos la obra del Señor, porque sabemos, hermanos, que no éramos merecedores, pero el Señor le plació y por eso estamos aquí. No estamos por mejores, estamos por pura obra y gracia, misericordia, hermanos, de parte de nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo tiene muchas funciones en este aspecto. Y el segundo de ellos, hermanos, es que nos impulsa, o sea, nos mueve, nos empuja, nos moviliza. ¿A qué? A la evangelización. Es muy trillado, hermano, vamos a evangelizar. Es que yo no puedo, es que yo no, a mí no se me da. Y a veces clasificamos, que se vaya el grupo de evangelismo, que se vaya este grupo, que vaya, y los demás, ¿qué? Todos somos llamados a evangelizar, hermanos, es anunciar las buenas nuevas. Y no creo que sea tan difícil anunciar que nosotros éramos pecadores y que Cristo nos redimió en una cruz, que dio su vida por nosotros, ¿sí? Que murió de una manera tan cruel que el lugar, hermanos, que era para nosotros, Él lo tomó, que la condenación que estaba preparada para nosotros, hermanos, quedó atrás con ese sacrificio hermoso. ¿Será tan difícil de evangelizar? Y entonces a veces encauzamos, a aquella hermana le gusta evangelizar, a aquella también, y a ti, no, pues a mí no me gusta evangelizar, no sé, no puedo. No es que le guste, sino que está agradecida. Y no es que sea profesional, sino que está agradecida por lo que Cristo hizo, hermanos, en su vida. Un claro ejemplo, la mujer samaritana. ¿Sí? Una vez que hizo, dejó su cántaro y rapidito se fue. ¿Tomó clases de evangelismo? No. Dijo, conocí a un hombre que me acaba de decir todo lo que yo he hecho. Hermanos, ahí el Señor sanó su alma, sanó su corazón. Ahí, hermanos, el Señor en la cruz del Calvario nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando nosotros amamos y entendemos la obra redentora, ninguno de nosotros se puede quedar callado, hermanos. Todos tenemos un testimonio de cierta manera de lo que Cristo hizo por nuestras vidas, de lo que Cristo, hermanos, seguirá haciendo, de lo que hará en nuestra familia, porque creemos, hermanos, en las promesas del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y estamos perseverando, ¿por qué? Porque hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Hemos recibido sanidad, hemos recibido respuesta a través de la oración. Y porque hubo alguien también que un día tocó nuestra puerta. Alguien que un día nos dijo, Cristo te ama y en la iglesia hay un lugar para ti. Eso es evangelizar. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. La iglesia no puede estar estática, hermanos. Por eso en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera: Dios quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Y vengan a, ¿qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere, hermanos? Dios es el que quiere que todos los hombres, mire, Él puede mandar a sus ángeles, pero mire, nos dio ese privilegio a nosotros. La encomienda nos la dio a nosotros su iglesia. No podemos estar estáticos, hermanos, sin duda. Así que Dios, hermanos, ha diseñado un proyecto a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para los que están esclavizados del pecado. Por eso San Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan, me gusta a mí más el versículo 17 que el 16. Porque no envió Dios al mundo, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, nosotros ya somos salvos por fe. Vamos hacia el cumplimiento, porque se va a ver. La verdad se va a ver cuando sea el arrebatamiento. Por fe nosotros ya nos vemos nosotros en el cielo. Ahora solamente nos resta perseverar, vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en comunión, vivir, hermanos, conforme a las normas que Dios ha establecido a través de su palabra, para que se dé la consumación de la salvación, por decirlo así. Pero mire, hay mucha gente que todavía no conoce, hermanos, del Señor. Así que la salvación, si lo vemos de un punto teológico, hermanos, es el acto misericordioso, es decir, es el acto divino, no porque la gente se lo merezca, sino porque es puro amor, pura gracia, puro favor divino, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace, hermanos, este acto divino? Bueno, hermanos, rescata al pecador de la muerte, hermanos, ¿sí? Lo traslada de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de Cristo. Nosotros así estuvimos en un momento, ¿sí? Nosotros así estuvimos. Pero dice, hermanos, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice Tito, sino por el lavamiento, la regeneración, por la obra del Espíritu Santo, por la obra, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos levantar manos santas sin duda. Hoy podemos decir gloria al Señor. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si nosotros, en vez de estar aquí, estuviéramos allá afuera? Pero ¿sabe qué? Damos gloria a Dios por ello. Porque ahora nosotros, hermanos, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Hoy adoramos, hermanos, al Dios verdadero. Hoy adoramos, hermanos, al único Dios verdadero. Porque dice Hechos, hermanos, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo nosotros, hermanos, o la humanidad puede alcanzar la salvación. Así que, hermanos, sabemos que dentro del plan de salvación está involucrado ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo podemos sacar. El Espíritu Santo, hermanos, forma parte, ya que el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús, hermanos, da el parteaguas. El Señor Jesús indica la función del Espíritu Santo en esta función acerca del evangelismo o la evangelización. Y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. Él nos convenció a nosotros. Convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿O alguien, hermanos, podía admitir que era pecador? ¿Por qué, hermanos? Porque adornábamos el pecado, porque lo justificamos de cierta manera. Pero había algo en nuestra alma que nos indicaba que no estábamos bien,
que no estábamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien, hermanos, que hiciera esa obra. Cuando nosotros venimos, aceptamos, hermanos, al Señor Jesucristo, dice la palabra que Él toma nuestros pecados y los sepulta hasta el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. El Señor quita la carga, el Señor quita la condenación. Ahora, hermanos, es hermoso saber, ¿sí?, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dijo Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es por eso que nos duele cuando vemos a alguien sumido en los vicios. Es por eso que nos mueve nuestro corazón, nos tiene que mover, hermanos, cuando nosotros vemos a una mujer en prostitución, cuando nosotros vemos a aquel en drogadicción, cuando vemos que aquel hogar se está desbaratando, cuando vemos que los jóvenes se están perdiendo, porque nosotros salimos de ese entorno, porque nosotros sabemos, hermanos, qué clase de vida es esa. Una vida sin Cristo no es nada, y con Cristo ahora lo tenemos todo. Amén. Así que, hermanos, el Espíritu Santo no lo podemos sacar, tenemos que echar mano de Él, porque Él tiene poder, ¿para qué? Para regenerar al pecador, ¿sí? Le da el nuevo nacimiento. Hermanos, el Espíritu Santo es tan maravilloso, es tan poderoso, que tiene poder, ¿para qué, hermanos? Para convencer y atraer. Hermanos, por eso es importante cuando la iglesia hace sus sesiones o sus reuniones de oración, hermanos, ¿qué oramos? ¿Qué oramos? A veces decimos, bueno, vamos a orar por la sanidad de Juanita, de Petrita, y no, hermano, está bien. Pero la función, hermanos, es que nosotros oremos por los perdidos. Que en cada culto, reunión de oración, hermanos, tengamos presente al área, tengamos presente a la comunidad, tengamos presente a la ciudad. Y le pidamos a Dios, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, hermanos, se empiece a mover. Que el Espíritu Santo empiece a visitar a aquel joven que está perdido, aquel hogar que se está destruyendo y nosotros no lo vemos, pero el Espíritu Santo se empieza a mover. El Espíritu Santo empieza, hermanos, y eso lo conocemos en base a la experiencia. Porque cuando ya vamos, hermanos, vamos a evangelizar, tocamos la puerta, la gente llora, la gente se quebranta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya preparó ese terreno, porque el Espíritu Santo ya preparó ese corazón, porque la iglesia ha estado orando, la iglesia ha estado pidiendo por la salvación de los perdidos. Así que, hermanos, Jesús deja esta encomienda a la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Ahí, hermanos, hay un imperativo. El Señor Jesucristo dijo, id, por tanto, id, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, el Señor dice, comuniquen todo lo que ustedes vieron, lo que han experimentado, lo que me vieron hacer, el propósito para el cual yo vine a esta tierra. Vayan. Hermanos, vamos a ir a evangelizar, no tenemos tiempo. Hermanos, vamos a ir a evangelizar. Ay, no, que vayan los demás, yo ahorita no puedo, después voy a ir. Hermanos, mientras nosotros estamos en esa apatía, el mundo se los está ganando. Se están yendo, hermanos, al infierno. Debemos de entender que esta tarea, yo le decía a la iglesia, podemos recibir muchos cursos de evangelismo y nada más nos estamos llenando y nada más nos estamos nutriendo, pero, hermanos, debemos de ir a la acción. Debemos de ir a la acción. Me tiene que doler. Yo le dolí, yo lo veo de esta manera. Yo le dolí a Cristo. Por eso Él descendió del cielo a dar su vida por mí. Nosotros le dolimos al Señor, hermano. Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino para redimirnos. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? El Señor otorga este poder especial del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, no vamos en nuestras fuerzas, no vamos, hermanos, en nuestras propias ideas. Alguien mayor que el templo está con nosotros. Alguien mayor, hermanos, que todas las cosas que existen en este va con nosotros. Él habla por nosotros. Él, hermanos, está haciendo la obra maravillosa. Nosotros solamente somos portadores de la palabra, pero el que convence y el que hace todas las cosas es el Espíritu, hermanos, del Señor. Por lo tanto, hermanos, es lógico de entender la premiante necesidad de llevar el Evangelio por las almas, a las almas perdidas. Mira, hermano, usted tiene que llenarse de esa pasión. Yo le digo a la iglesia, tenemos que verlos como Cristo nos vio a nosotros. Tenemos que verlos, hermanos, así. Porque la gente puede estar bien económicamente, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Si no tiene a Cristo está perdido, ¿sí?
Y entonces, hermanos, Dios le ha dado esa tarea a la iglesia. Por eso, hermanos, es necesario tener un avivamiento personal. Y un avivamiento significa un despertar del letargo espiritual. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros nos tomemos con seriedad la tarea de la evangelización. Debemos de tener comunión, debemos de tener plenitud, estar llenos del Espíritu Santo para cumplir de manera correcta, hermanos, la gran comisión. Mire, la iglesia tiene que evangelizar. Si no evangeliza, no es evangélica. ¿No se puede pensar en esto? Si no evangeliza, no es evangélica. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio que nosotros anunciamos y que predicamos? Si nosotros no evangelizamos, no es la doctrina de Cristo. No estamos viviendo entonces, hermanos, la palabra del Señor. Mire, el mundo ahorita lo que demanda en sí es una iglesia comprometida. Usted comprométase con Dios. Yo le digo a los hermanos, no se comprometa conmigo, porque al rato va a fallar. No se comprometa, no lo haga para que lo veamos, porque le vamos a dar un diploma, o porque usted quiere de cierta manera figurar para que lo veamos activo. Usted no trabaja para la iglesia, usted trabaja para el Señor. Esmérese y haga todas las cosas bien, porque humanamente igual, a mí yo lo puedo pasar por desapercibido y no me doy cuenta quién trabaja, quién sirve, quién no, pero los ojos del Señor están atentos. Dios, hermanos, está viendo quién realmente ama la obra, quién realmente edifica la obra, quién realmente, hermanos, está aquí para ser de bendición, quién realmente ama al Señor con todo su corazón, quién realmente está agradecido, porque ¿sabe por qué vamos? Porque estamos agradecidos. Yo estoy agradecida con el Señor. Por eso cuando hay así alguna actividad, bueno, vámonos. Y si nos enteramos que allá nos dan la posibilidad de hacer un culto de hogar, hermanos, allá vamos. Si es en el monte, si es en el cerro, si es en las zonas profundas, si se puede entrar o no se puede entrar, si hay necesidad de caminar, ¿sabe por qué? Porque hemos aprendido, hermanos, a valorar el sentido de las almas. Las almas tienen valor, porque Cristo pagó, dice, no con oro ni con plata, dice Pedro, sino con la preciosa sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Bendito, hermano, sea nuestro Señor. Así que, hermanos, estos tiempos que se están viviendo son tiempos difíciles. Mira, hermano, hay tantas ideologías torcidas y nosotros como iglesia tenemos que lidiar con esas situaciones, ¿sí? Hay falsas doctrinas. Nos quedamos maravillados, hermano, de que se forma una religión y al rato se formaron 20 más y creen en esto, creen aquello, y bueno, y pareciera que es lo mismo lo que nosotros predicamos, pero son filosofías huecas. Dice el apóstol Pablo, estratagema de hombres, ¿verdad? Que con astucia, dice, con artimañas de errores engañan a la humanidad. Y mira, hermano, hay creencias que están inundando las mentes de hombres y mujeres. Vemos en la televisión, hermanos, vemos cómo quieren cambiar el sentido de lo que es la verdadera comunión, hermanos, con el Señor. Y mira, hermano, y esto más que nada, repito, son artimañas que el enemigo presenta. Las tiene que presentar como una mentira, hermano, la tiene que presentar como una verdad. Pero como la gente no tiene de la presencia del Señor, por eso cae en esas sutilezas, por decir así. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo, ¿para qué vino? Para matar, para hurtar, para destruir. Pero Cristo vino para deshacer todas las obras del diablo, todas las obras, hermanos, del enemigo. Porque nosotros, la iglesia, recuerde, usted y yo somos la iglesia. Nosotros tenemos el mensaje que cambia, el mensaje que trastorna, hermanos, al mundo, el mensaje, hermanos, que puede hacer que alguien deje los vicios, que alguien, hermanos, reconsidere su vida y la entregue, hermanos, al Señor, que la entregue y que le sirva al Señor. Esta palabra no solamente cambia, transforma, regenera, sino que también alienta, sana el alma y trae paz, hermanos, al corazón. Así que cumplamos, hermanos, que con la evangelización. Y por último, el Espíritu Santo, hermanos, produce la multiplicación. Multiplicación, hermanos, un sinónimo, produce el crecimiento. Efesios, hermanos, vaya conmigo rapidito ahí, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Dios. Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 16.
Y si usted ve desde el versículo 1 del capítulo 4, el subtítulo de su Biblia, ¿qué dice? La unidad del Espíritu. Nuevamente habla de la unidad. Si no hay unidad, no hay multiplicación, no hay crecimiento. Si no hay unidad, no hay tampoco un evangelio eficaz, un evangelismo eficaz. 4:13 al 16. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿sí?, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dígalo, es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas que las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de ¿qué? De cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor, para ir creciendo, para irse multiplicando. Crecimiento significa aumento, desarrollo de algo, crecer. Y la multiplicación, hermanos, viene siendo un incremento de número o cantidad en algo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí nosotros entendemos que para llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida, hermanos, está hablando de la perfección que es Cristo. Nosotros sin duda la perfección no la vamos a encontrar en esta tierra, pero luchamos. ¿Luchamos por qué, hermanos? Por parecernos a Cristo cada día. Y aquí, hermanos, sin duda, el Espíritu Santo está involucrado. El Espíritu Santo no lo podemos sacar dentro del crecimiento y la multiplicación. Repito, multiplicación es incremento de número o cantidad en algo. Y su sinónimo, hermanos, de multiplicación es crecimiento. Es aumento, desarrollo de algo, crecer. Entonces, hermanos, ¿quién es el que nos ayuda a crecer? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y mira, hermano, espiritualmente como creyentes, hermanos, hay un propósito. Y el propósito es, hermanos, que nosotros nos convirtamos en cristianos maduros. Fíjense que como la palabra, hermanos, o sea, esta de multiplicación y crecimiento, como el Señor, hermanos, la transforma, como el Señor, hermanos, la adapta, como el Señor quiere que la iglesia, su iglesia, hermanos, crezca. Pero crezca que primeramente busque, hermanos, que parecerse a Cristo. Porque miren, a veces vemos casas mal hechas. Pusieron cimientos bien ligeros y ya estando ahí dice, pero bueno, es que quizá el presupuesto le daba para poco, pero resulta que después, ¿verdad?, le viene cierta cantidad o algo, dice, no, pues ya me alcanza para hacer algo más grande. Sobre esos cimientos muy escuetos quiere hacer una casa. Le pregunto, ¿va a permanecer? No, por eso al rato se están sumiendo, se van de lado, se fisuran. ¿Por qué, hermano? Porque no tuvo buenos cimientos. Nosotros tenemos una base. Para el crecimiento necesitamos ser maduros espiritualmente. Y a veces a la iglesia no le gusta tratar esos temas. Queremos puros temas de bendición, de avivamiento y que se sienta la presencia, hermanos, del Señor, y eso es bueno. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos maduros? Y se lo digo porque hoy en día, lamentablemente, la iglesia se ofende por todo. Por eso hoy en día vemos que así como llegan, luego se van porque no les parece, porque no los saludan, porque quieren llevar, hermanos, en primer lugar, y porque no han entendido que esto no es un club, que esto es un centro de adoración donde todos somos almas necesitadas del Creador divino, donde todos somos dependientes de la voluntad humana. Yo recuerdo que alguien por allá dijo, es que no me gusta cómo se están haciendo las cosas. Pues el detalle es que las cosas no las estamos haciendo para que les guste, porque nuestro deseo es agradar al Señor. A veces equivocadamente, erróneamente decimos, hermanos, ¿cuándo están contentos? ¿A cuánto les gustó la alabanza? Hermano, la alabanza no es para nosotros, la alabanza es para el que vive y para el que reina por los siglos de los siglos. Nosotros estamos aquí para agradar ¿a quién? A Dios, hermanos. Así que por lo tanto, hermanos, se espera que nosotros nos convirtamos ¿qué? En cristianos maduros, al igual que Jesús.
¿Queremos unidad? No puede haber unidad si no hay creyentes maduros. No podemos ganar al mundo si cuando los traigamos a este lugar nosotros mismos los vamos a despedazar y los vamos a echar a correr por la falta de madurez que hay en nosotros. Por eso, hermanos, dejémonos moldear por la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Someternos a la voluntad, hermanos, divina. Todos anhelamos crecer día con día. A ver, ¿cuántos tienen niños chiquitos? Yo le decía a una hermana, increíble, tu niño ya salió de la primaria y está bien chiquito. Le digo, pero ese le va a pasar como cuando llegan a la secundaria, en el primero o segundo año. Yo cuando ya ni los alcanzamos, le digo, va a crecer así rápido, va a entrar en crecimiento en un 2x3. Pareciera, hermanos, que nosotros no crecemos cuando le echamos ganas, cuando nos esforzamos en las cosas de Dios. Pero dice la Escritura que el crecimiento lo da el Señor. Qué hermoso ver a un cristiano maduro. Maduro es aquel que no contiende, maduro es aquel que no participa de alguna división, maduro es aquel, hermanos, que no se mete en asuntos que no se debe de meter, que no anda, hermanos, murmurando, que no anda, hermanos. Yo admiro, hermanos, admiro de verdad a todas aquellas personas que vienen a lo que vienen a la iglesia a adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero también admiro la otra contraparte, que se dan cuenta, hermanos, hasta cómo viene vestido uno, que si se equivocó el otro, que si allá, que si hicieron esto, que... Y yo digo, ay Señor, Dios nos libre, hermano. Tenemos que madurar, tenemos que parecernos a Cristo en carácter, en actitudes, hermanos, y muchas cuestiones más. Así que decía, ¿quién tiene un niño chiquito? ¿A poco siempre se va a usted le va a gustar que pase los años y se siga teniendo 3 años? No, hermano. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Que nuestros hijos crezcan sanos, que nuestros hijos se vayan desarrollando. Por eso usted lo vitamina, ¿no? Lo desparasita, le da su buena alimentación, porque la idea es que año con año él vaya creciendo. Incluso cuando llevamos a nuestros plan de bebés, los llevamos con el pediatra, hermanos. Él tiene una medición, él lleva, hermanos, un registro, él lleva, hermanos, una bitácora, y cada mes o cada año que se les lleva consulta, los mide, y los mide, y se preocupa cuando dice, ay, no ha crecido. ¿Y qué es lo que hace? Inmediatamente, ¿qué es lo primero que receta? Las vitaminas. Para que un creyente crezca, necesita tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Para que un creyente crezca espiritualmente, se parezca a Cristo, tiene que someterse sin duda a la voluntad del Dios Todopoderoso, amados hermanos. Así que decía, hermanos, el crecimiento espiritual, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo inicia? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? A veces nos queremos justificar, yo llevo 4 años, y por eso, no, hermano, no, ya a partir de 1 año le digo a la iglesia, ya debe de ¿qué? Alcanzar la madurez. Yo le digo, yo no ubico darle un caldito bien picadito a alguien que ya puede digerir, ¿verdad? Ya puede al menos chupar un huesito, ¿verdad? Al menos ya comer bolillo o tortilla, porque ya tiene dientes. Sabemos que eso se le da, hermanos, una papilla, se le da a un bebé. ¿Por qué? Porque no puede, se ahoga, ¿no? Ahora nosotros tenemos esa capacidad de digerir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va haciendo la obra continua en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, nos va dando ese crecimiento. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, hermanos, nos indica qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, miren, tan solo un ejemplo, el crecimiento espiritual, ¿desde dónde comienza? Desde que nacemos de nuevo. Desde que nacemos de nuevo, hermano. Entonces ahí empieza el cambio. Ahí empieza el cambio. El carácter ya se tuvo que haber moldeado. Las ideas, hermanos, de allá no las podemos aplicar aquí, porque no es lo mismo allá que acá. Porque esta es la casa del Señor, esta es la obra, hermanos, del Señor, que no es regida por voluntad humana, es regida por la palabra y por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Un ejemplo de ello es más de Nicodemo. Nicodemo, que viene en Juan capítulo 3, tan solo del versículo 3 en adelante, él busca al maestro, era un rabí, era un maestro de la ley, hermanos, y busca un encuentro porque tenía pues ciertas inquietudes, tenía ciertas dudas, y el Señor Jesús le dice, a ver, Nicodemo, ¿cómo? Tú siendo maestro de la ley, tú le enseñas al pueblo y no sabes estas cuestiones. Es que, ¿cómo es esto? Pues tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, porque si no naces, no puedes entrar al reino de los cielos. Oye, hermano, este hombre, nada más para que veamos que cómo nosotros podemos conocer la palabra, pero no entenderla. Conocer la palabra, pero no obedecerla.
tener una comunión con el Espíritu Santo y que no haya algún cambio en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque somos nosotros los que le permitimos obrar o no obrar. Por eso es hermoso cuando nosotros llegamos a Cristo y rendimos toda nuestra voluntad al Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Y eso, hermanos, es hermoso, someterse a la voluntad divina. Así que, hermanos, dejar la vieja naturaleza, esa es una decisión propia. Esa es una decisión propia. Luego, lamentablemente, conocemos hermanos que nos dicen, es que por más que quiero yo no puedo dejar de tomar, por más que quiero yo no puedo. Y mire, hermanos, porque tienen la necesidad de adorar, tienen la necesidad, su alma está atormentada, lo que usted, como usted le quiera llamar, como usted lo quiera ver. Pero mira, hermanos, porque conocemos la palabra, tan fácil es, no lo dejas porque no quieres, porque alguien que se llama Jesús, alguien que es el Espíritu Santo, Él te quiere ayudar, solamente ríndete y debes de estar dispuesto a obedecerle. No te vas a morir si tú dejas esto, sino todo lo contrario, vas a vivir una nueva etapa en tu vida. ¿Por qué, amado hermano? Porque en nosotros tenemos esa plenitud, hermanos, esa plenitud, esa vieja naturaleza, nosotros decidimos, la dejamos, porque ahora quiero vestirme de qué, hermanos. Quiero vestirme de una nueva persona en Cristo. Nosotros no tenemos doble personalidad. Nosotros somos hijos de Dios Altísimo. Así que crecer espiritualmente, hermanos, es una demanda que el apóstol Pablo presenta, hermanos, presenta en la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3, Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como ¿qué? Como espirituales, sino como carnales, como a niños de Cristo. Mire, hermano, la madurez no es cuestión de mero conocimiento. Yo ya sé mucho de la Biblia. Yo no me pierdo ningún culto. Yo leo la Biblia tantas veces por año. Sino, hermano, de practicarla. La tenemos que practicar, la tenemos que vivir. Si nosotros conocemos, hermanos, el amor de Dios, pero no lo demostramos, entonces no hemos crecido. No hemos, hermanos, crecido, ¿sí? Nos hemos multiplicado, pero no hemos madurado. Cristo viene por una iglesia sin manchas en arrugas. Debemos de madurar. Debemos dejar que en nosotros se forme el carácter de Cristo. Debemos dejar que en nosotros se forme la persona, hermanos, de Cristo. Así que busquemos la santificación. Busquemos, hermanos, el ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Mire, tenemos que ser disciplinados, aprender, hermanos, a ser solícitos. ¿Para qué? Es necesario hacer cambios si queremos multiplicación en la iglesia, si en todas las áreas, hermanos, de la vida cristiana. Entonces, ¿sabe qué? No nos estanquemos. Yo le invito, hermanos, Dios le invita, la palabra del Señor le reitera y el Espíritu Santo, hermanos, confirma que busquemos cada día impregnarnos, hermanos, ¿de qué? Del poder y de la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Así que queremos unidad integral, gloria a Dios. Queremos evangelización, hermanos, alcanzar a los perdidos. Queremos multiplicación, obedezcamos el consejo de la palabra del Señor. Y no tan solo, hermanos, vamos a festejar 12 años, festejaremos 20 años, pero con la satisfacción de ¿qué? De que hemos hecho la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que guarde la unidad, guarde el vínculo de la fe, ame a Cristo, no golpeemos la iglesia, amemos a los hermanos, amemos, hermanos, a los hermanos, amemos este lugar y amemos, hermanos, la posición espiritual donde Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para el Señor. No importa que usted sea dedo y el otro sea pierna, sea fémur, no importa. Somos iguales para el Señor. Lo importante es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Póngase de pie y vamos, hermanos, a orar en esta tarde. Acuérdense que el Espíritu Santo es el que impulsa a la iglesia. Es el que la impulsa. Y como iglesia, hermanos, tenemos que comprender esto, la obra del Espíritu Santo. Su función, hermanos.